Entonces, la edad moderna. Para recordar un poquito y para no olvidarnos y contextualizar siempre el caso de la historia universal, vayan recordando, hemos visto al inicio la edad antigua, hemos ido mencionando que la edad antigua comenzó el año 5000 antes de Cristo, con el paso del salvajismo hacia la civilización. Específicamente hemos dicho ese cambio trascendental va a ser por medio de la escritura. Pueblo que tiene escritura ha ido desarrollándose y ha ido produciendo lo que va a ser la civilización. Posteriormente hemos mencionado que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Justamente es la misma fecha de finalización de lo que va a ser la Edad Antigua, habíamos dicho. Entonces, termina la Edad Antigua y comienza de inmediato la Edad Media. Temas detallados acerca de la Edad Media, hemos mencionado la política, a no tratar de olvidarnos siempre, compañeros, hay que ir revisando constantemente la Edad Media en la cuestión de la política. Ha desarrollado tres poderes. Uno va a ser el emperador, el pontificado, el segundo, y el tercero va a ser el califato. Este último hemos mencionado acerca de la cultura árabe específicamente. Entonces, son esos los tres puntos principales dentro de la política de la Edad Media, europea y de Medio Oriente, podemos decir. Otro detalle importante va a ser el caso justamente de lo que fue la economía de la Edad Media. Entonces, era el feudalismo o economía feudal. Posteriormente hemos visto también el caso de la sociedad, y en el caso de la sociedad específicamente, en el año 800 es que cambia la forma de agrupación, específicamente en tres estados: el estado de la nobleza, el clero, llamado también eclesiástico, y finalmente el pueblo. Entonces, de esa manera se ha ido distribuyendo la sociedad. Hemos mencionado también el aspecto de la religión, específicamente el caso de lo que va a ser las cruzadas, años 1091 hasta el año 1096 hasta el año 1291, el proceso de las cruzadas, el intento por parte de la Iglesia Católica y de Europa de recuperar Jerusalén para convertirla católica. Ha ido desarrollándose 9 cruzadas, hemos mencionado, al fin del cual ha ido desarrollándose victorias por parte de la Europa medieval y posteriormente también la victoria de los árabes. Posteriormente hemos ido desarrollando otro aspecto importante que va a ser el caso de la cultura. En la cultura hemos mencionado el desarrollo de los tres estilos de arte: arte prerrománico, románico y gótico. Son los tres estilos de arte de la Edad Media. Y así hemos podido ingresar, como están observando, a lo que va a ser el tema de la Edad Moderna. Año 1453, caída del Imperio Romano de Oriente, bizantino o griego, hemos mencionado, simbolizan o significan en realidad, al final de cuentas, un mismo territorio. Son tres nombres para un mismo territorio. Hemos mencionado también que va a terminar en la Revolución Francesa. Pero para especificar el caso del Imperio Romano de Oriente, hemos mencionado varios detalles importantes, como es el caso del Imperio Bizantino. Se ha ido volviendo más pequeño geográficamente hablando, hasta que simplemente se llegó al año 1350 con un pequeño pedazo de lo que fue Constantinopla, específicamente el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Otomano, el que estaba al ladito del Imperio Romano de Oriente, es el que va a invadirlo, y lamentablemente a partir de ese momento comienza la Edad Moderna. Hemos mencionado también este detalle, a no olvidarse, tiene tres nombres el imperio, hemos dicho romano, de Oriente, bizantino, griego, pero también la misma fecha de la caída del Imperio Romano de Oriente, es considerada como la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Entonces, una vez desarrolladas las batallas y haber perdido el Imperio Bizantino, se ha ido generando distintos tipos de migración por parte de los sabios bizantinos. No se olviden de ese detalle importante, el caso de los sabios bizantinos que se fueron a Italia. Entonces, hemos mencionado
se ha desarrollado el humanismo en esas tres áreas en las cuales ustedes ya pueden observar, parte de lo que es Italia en realidad, Florencia, Roma y Venecia, se ha ido desarrollando, y bien básico hemos dicho la definición de lo que va a ser el humanismo: recuperar lo antiguo, nada más. En eso consiste entonces lo que fue el caso del humanismo. Termina el humanismo y antes de terminar, un siglo antes, nace pues otro movimiento cultural que es el Renacimiento. En el caso del Renacimiento, como sabemos, es volver a nacer. Significa esto específicamente la producción de nuevos conocimientos. Ahí está. Entonces, ese detalle a no olvidarse tampoco. Muchos de los detalles tienen que ver con conocimiento. El humanismo, recuperar lo antiguo, lo griego, hemos dicho. El Renacimiento, apartarse un poquito de lo griego, empezar a tratar de producir nuevos conocimientos, pero en base a situaciones propias de Europa. Entre esos tipos de nuevos conocimientos hemos mencionado esta teoría de la teoría geocéntrica, heliocéntrica, hemos hablado algo de Leonardo da Vinci. Hemos mencionado también el caso de el tema de el cambio, mejor dicho, literario, la renovación de las ciencias humanas, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, y entre los avances históricos que sucedieron por fin se liberó España con la reconquista española, y justo el año que se reconquista España es el mismo año en el cual se desarrolla justamente el descubrimiento de América. Nace también un imperio que va a ser al final de cuentas el actual Alemania, y ahí en Alemania es que se produce esta reforma protestante. Ahora sí, les voy detallando un poquito con más calma el tema de la reforma protestante. Creo que la última vez hemos dado algunos lineamientos, pero por si acaso para aclararles un detallito, ¿no? Hemos dicho, se ha desarrollado por parte de la Iglesia Católica la venta de indulgencias. Una vez producida la venta de indulgencias, que son la venta de perdones, Martín Lutero va a escribir en ese año que están observando, 1517, las 95 tesis, las famosas 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Las critica, es decir, son 95 afirmaciones criticando a la Iglesia Católica. Para detallar algunas de esas, posiblemente la venta de indulgencias, otra posiblemente el caso de la lectura de la Biblia. No se podía leer la Biblia si no era simplemente en latín. Ese era un detalle muy complicado para las personas que eran francesas, alemanas, inglesas, españolas, italianas, que hablan otros idiomas, y complicado porque al final de cuentas solamente la Iglesia Católica tiene el derecho, entre comillas, de poder interpretar la Biblia. Y ese era un punto lamentable. Entonces, otro detalle importante va a ser el caso de, una vez desarrollada esta protesta por parte de Martín Lutero, en el año 1530, como hemos detallado, se desarrolla la división de lo que va a ser la Iglesia Católica, un movimiento que se llama el protestante, y el otro va a ser justamente el católico, es decir, se van a quedar dentro de la Iglesia Católica muchos de las personas que estaban juntamente con el Papa, los obispos, los sacerdotes y demás. Feligreses, así se dice, ¿no? 1618 al 48 se desarrolló la Guerra de los 30 años. Esto tiene causas específicamente por el caso de 1530. Se dividió la Iglesia Católica, entonces, por tanto, también se va a dividir, por decir así, los nobles. Unos se van a volver protestantes y otros se van a volver católicos. Y simplemente porque distintos tipos de reinos se encuentran en fronteras, ya sean protestantes o católicos, ¿qué es lo que va a suceder? Una disputa de 30 años, batallas constantes entre nobles, archiduques, condes, príncipes, reyes, unos protestantes y otros católicos, por 30 años. Al final de estos 30 años, como pueden observar, en el año 1648, se ponen de acuerdo ambos bandos, por decir así, y al final simplemente concuerdan con la firma de un tratado de paz que va a ser llamada la Paz de Westfalia.
En el caso del Tratado de Paz de Westfalia, el tenor principal va a ser la tolerancia. Que tiene tolerancia, significa esto que reyes protestantes y reyes católicos, aunque sus límites de frontera sean similares, simplemente no va a haber ningún conflicto entre ellos. Se respeta, por decir así, que unos sean protestantes y otros católicos. Los últimos detalles que estamos viendo ahí al final, 1522 a 1545, lo van a anotar por si acaso, los que van tomando apuntes constantemente, siempre les digo, 1522 a 1545, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Entonces, ha habido una traducción de la Biblia, y les doy el contexto, les decía hace momentos atrás. En realidad, la Iglesia Católica decía que simplemente se debía de leer la Biblia en latín. Nadie sabía latín, salvo la Iglesia Católica, los sacerdotes y curas. Entonces, lo que Martín Lutero dice es, se puede tener una relación personal con Dios. También se puede escuchar la voz de Dios. Entonces, la voz de Dios es la palabra de Dios justamente. Ahí a partir de eso empieza a traducir todo el Nuevo Testamento y después posteriormente lo hace el Antiguo Testamento y listo. No fue sencillo, por si acaso. No me refiero a la traducción, me refiero al modo de tratar de entregar a diferentes iglesias o a diferentes personas la Biblia. La Iglesia Católica buscaba constantemente a las personas que distribuían este material y posiblemente las arrestaba en algún momento. Muy complicado entonces tratar de hacer esa labor. No se olviden, la Iglesia Católica en la Edad Media, hemos dicho hace ratito, era uno de los poderes de Europa. Es muy complicado tratar de saltar toda la seguridad, por decir así, de la Iglesia Católica y llegar a diferentes tipos de cristianos en las iglesias y en diferentes lugares. Listo. Vamos con otro detalle. Ahora sí, la ilustración. Anótense, la ilustración. Siglos XVII hasta el siglo XVIII se ha ido desarrollando lo que va a ser el movimiento de la ilustración. Por si acaso hay que hacer una aclaración. Finales del XVII, es decir, como siempre les digo, casi nadie recuerda el 17, pero el 18 subrayenlo. En el caso del 18, ¿cómo es considerado? Se van a anotar. Siglo de las luces. Así es considerado. El siglo de las luces. Entonces, no se olviden. ¿Por qué se llama siglo de las luces? Porque básicamente lo que sucede acá es que la ilustración, el término, el significado que tiene en realidad es luz. Siempre les digo, a nuestro idioma, el castellano, el español, lamentablemente la traducción está muy mal. Supongo que ha sido la única traducción que se ha tenido. Ilustración. Cuando decimos ilustración parece dibujo. O nos da a entender en algún momento una especie de explicación, si quieren. Ilustración, hay que ilustrar esto, dicen, ¿no? Hay que tratar de explicarlo específicamente. En el italiano les sale más sencillo, siempre les digo. La palabra ilustración, el movimiento como tal, se le llama iluminismo. Entonces nos da a entender que es iluminación. En el alemán, Aufklärung, entonces un poquito más o menos que dice igual, iluminación con entendimiento más o menos. En el inglés lo mismo va a ser luz y entendimiento más o menos, la traducción del inglés. Entonces, vamos a dar la definición de qué es ilustración. Anótense, fue un movimiento intelectual. Fue un movimiento intelectual cultural. Fue un movimiento intelectual cultural que tiene o que tuvo como centro la razón humana. Que tuvo como centro la razón humana. Entonces, a eso se refiere el tema de la ilustración. Punto aparte.
Cito simplemente es, la razón humana es punto principal, dice, de este movimiento. Siempre les digo, es como si dijéramos de forma muy resumida, se ha empezado a utilizar la razón humana a partir del siglo XVIII. No significa que por primera vez se utilizó la razón, sino que significa que le está dando más prioridad al tema de la razón humana. Entonces, en el caso de la razón humana, ¿cuál es el objetivo de la ilustración? Pueden ir tomando nota, siempre les digo. El objetivo de la ilustración va a ser el cambio. Entonces, anótense específicamente, ese es el punto definitivo de la ilustración. Todo se basa para cambiar. Uno, siempre les digo, tratan de cambiar la sociedad. ¿Por qué la sociedad tiene que estar distribuida en nobleza, clero y pueblo? ¿Por qué no puede haber otro tipo de organización social al margen de lo que ya ha existido en la Edad Media? ¿Por qué tenemos que seguir las bases de la Edad Media, que es el feudalismo, el trabajo agrario? ¿Por qué no podemos cambiar el tipo de producción musical, el modo de escribir, etcétera? Todos los ámbitos tratan de cambiar la ilustración. Por eso se llama el siglo de las luces. Aparentemente, para ellos, todo lo que sucedió en la Edad Media es época de oscuridad. ¿Por qué le dicen oscuridad? Porque no se colocaba la razón como principal. Por ese motivo es que se dice, son tiempos de oscuridad, oscurantismo medieval, siempre se utiliza ese término. Entonces, el siglo XVIII en la época moderna se iluminó bajo la razón, aparentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha desarrollado en el tema de la ilustración. Ejemplos de cambio, siempre les voy dando. Hay dos ejemplos que al mismo tiempo son acontecimientos principales y van a anotarlo como un subtítulo más. La revolución de las 13 colonias inglesas. Es un tema más, no es un subtema de la ilustración. Hemos dicho consecuencias de la ilustración, pero no es un subtema, es un tema más. Y como ya están observando, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre los Estados Unidos. Está bien clarito ahí. Son 13 colonias que le pertenecen a Inglaterra. Inglaterra es dueña de esos 13 territorios que están al lado oriental de Estados Unidos. Ahí están muchos nombres interesantes. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, etcétera, ¿no? Son muchos de los detalles muy conocidos, en realidad, Carolina del Norte, del Sur, Georgia, Maryland. Entonces, estas 13 colonias, les decía, son propiedad de Inglaterra. En el año 1700, a ver, vamos a comenzar con esta fecha. Sí, 1773, anótense. 1773. Les voy dando el contexto histórico en rasgos de años, porque no creo les pregunten específicamente una fecha específica de lo que va a ser el antecedente de la revolución. El día de la revolución sí les voy a dar la fecha. Entonces, 1773. ¿Qué es lo que sucedió en esa fecha? Anótense, o perdón, en ese año. El motín del té. El motín del té. ¿Qué es lo que representa el motín del té? En realidad, lo que ha sucedido específicamente en Massachusetts, como están viendo, el segundo sector ahí en la lista, hay otra imagen más ahí para que lo puedan observar, puedan sacar capturita también. Massachusetts, ahí está Nueva Hampshire. En esa segunda parte de Massachusetts, ahí está, si no me equivoco, ese es el punto, ahí está el puerto de Boston. Entonces, el puerto de Boston había sido un punto central para Inglaterra para llegar y transportar el té, otros productos más, pero específicamente el té es el producto estrella, por decir así, de Inglaterra. Llega ahí y después, una vez descargado el cargamento de té, va distribuyéndose a lo largo de todas las 13 colonias inglesas. En este año, el motín del té significa que, que las personas de las colonias ahí en Boston estuvieron muy disgustadas con Inglaterra por los precios y demás, que en años pasados ya se había ido elevando. Al final, simplemente las personas, para no comprar, para no seguir comprando el té, toman todo el cargamento de té de Inglaterra y lo echan al océano. Ahí mismo, en pleno
puerto. Entonces, a partir de ese momento, de ese año, comienza toda la discusión, por decir así, el conflicto entre Inglaterra y Estados Unidos. No se llamaba todavía Estados Unidos, son 13 colonias simplemente. Entonces, Inglaterra lo que va a mandar es muchos policías, va a reprimir el motín y al final de cuentas se hace todo un lío. Siguiente año, anótense 1774, año 1774, el primer congreso, o llamado también de esta manera, Congreso de Filadelfia. Primer congreso, o el Congreso de Filadelfia. Entonces, ese año se ha desarrollado la reunión de las 13 colonias inglesas. Este congreso, ¿cuál ha sido la resolución? ¿Cuál ha sido al final la conclusión que han sacado en el congreso? Pelear por la independencia de las 13 colonias. Es decir, en otras palabras, comenzar una guerra contra Inglaterra por la liberación justamente de sus tierras, las colonias. Como están observando, es una bandera que tiene 13 estrellas. Supongo que le han sacado capturita y van a contar tranquilamente con calma. Son 13 estrellas representando cada una de las estrellas a las 13 colonias inglesas. Ustedes saben que va a ir subiendo posteriormente. Estados Unidos en la actualidad tiene 50 estrellas en su bandera, representando a 50 estados que le pertenecen, por decir así, a este país. Entonces, eso es lo que se desarrolla en el Congreso, en el primer Congreso allá en Filadelfia. Entonces, anótense el año siguiente, 1775. Esto se va a hacer paulatino, no va a ser todo de golpe. 1775. Estados Unidos está presto para la lucha, se han ido organizando. Y también lo va a hacer Inglaterra. Inglaterra, como les digo, dueña de las colonias de las 13, llega hasta los puertos y empieza a desembarcar con muchos soldados y comenzó lamentablemente todo el problema. Inician las batallas aguerridas entre los dos sectores y de los dos sectores el que más me interesa es el caso de Estados Unidos, por decir así, de las 13 colonias, especificando más George Washington. Entonces anótense el caso de George Washington, anótense, es un personaje clave en la historia de las 13 colonias. Tiene, siempre les digo, 3 características principales. Una primera característica principal va a ser que George Washington es el comandante de las 13 colonias. El comandante, no se olviden para nada. El comandante. Siempre les digo, es una especie de Simón Bolívar, pero norteamericano. Sí, para que recuerden. Él es el que organizó todos los enfrentamientos y demás, ¿no? Entonces, estrategias. Segundo lugar, George Washington, ¿quién es? Cuando termine todos los conflictos con Inglaterra, se convierte, anótense, en el primer presidente norteamericano, primer presidente de Estados Unidos. A no olvidarse entonces, siempre les digo, puede haber una pregunta que les especifique quién es el primer presidente de Estados Unidos. George Washington, número 2, Abraham Lincoln, número 3, Benjamin Franklin, número 4, otros o ninguno. Y entonces, al final de cuentas, no se olviden para nada, es George Washington. Otro detalle, su apellido, Washington, lo han colocado a la capital de los Estados Unidos. Hasta la actualidad se llama así, ¿no ve? Washington DC. Entonces, anotarse, es justamente la capital. Su apellido lleva la capital, o la capital lleva, mejor dicho, el apellido de Washington. ¿Listo? Ahí está, esas son las 3 características importantísimas acerca de George Washington. Vamos al año siguiente, anótense la fecha específica y subrayenlo, como les dije, les dicto esta fecha, sí que es importante, 4 de julio del año 1776, segundo congreso. Anótense.
4 de julio de 1777. Aparte de colocar el detalle de el segundo congreso, anótense 2 puntos seguidos. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ahí está. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esa es la fecha en la cual nace Estados Unidos. Entonces, a no olvidarse, cada 4 de julio siempre se representa el aniversario entonces de independencia. Ahí están los autores de la Declaración de Independencia. Por si acaso sacan una captura, siempre les digo, ahí está, hay muchos detalles o personajes importantes, como va a ser el caso de John Adams, el caso de Benjamin Franklin, más sonado, más conocido todavía, el caso de Thomas Jefferson, Robert Livingston y Roger Sherman. Son personajes muy conocidos, específicamente esos dos que están en segundo y tercer lugar, Benjamin Franklin de Pensilvania y Thomas Jefferson de Virginia. Son de diferentes colonias que se han ido uniendo para desarrollar justamente lo que va a ser el caso de la declaración. Listo. Otro detalle importante, 1783, anótense, 1783, 1783. 1783. ¿Qué es lo que sucedió en ese año? Inglaterra reconoce a Estados Unidos como país independiente. Más concreto, ese año se ha firmado la Paz de Versalles. A no olvidarse para nada. La Paz de Versalles. Como les vuelvo a repetir, ha reconocido Inglaterra que Estados Unidos ya es un país independiente. Listo. Con ese punto, en el año 1783, es que termina la revolución de las 13 colonias inglesas. Vamos con el otro dato que es más importante, la Revolución Francesa. Mientras están colocando el título, les voy dando el contexto. Imagínense, es más importante que la de la Revolución de las 13 colonias inglesas, porque justamente han producido un cambio de época. Si no fuera la Revolución Francesa, no hubiéramos hablado hasta estos días de lo que va a ser la edad contemporánea. Nos hubiésemos quedado, aún sigue hablando quizás de una edad llamada edad moderna. Eso es lo que ha cambiado. Otro detalle importante, como están observando, la ilustración ha producido este segundo cambio. El primer cambio es la revolución de las 13 colonias. Fíjense, por decir así, las colonias no hubiesen llegado a intentar siquiera de una revolución en sus tierras contra Inglaterra, a no ser por el tema de la ilustración. Lo propio en el caso de la revolución. Y esto entre paréntesis, ¿hasta qué punto será cierto? Había un compañero que en algún momento decía, y iban a sacar una tesis incluso sobre esto, decían, en realidad la ilustración es producto, ojo, la ilustración es producto de los movimientos de liberación aquí en América. Estamos hablando de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Tomás Katari, Cruz Ayahui, estamos hablando de Tupac Amaru en el Perú, Micaela Bastidas. Estos personajes son los que han desarrollado diferentes tipos de luchas de liberación aquí en América, e interesantemente se dice que eso justamente habían escuchado los europeos, y a partir de ese momento es que se produce la posibilidad de hacer cambios. Es como decir en otras palabras, si en América están intentando cambiar varias de las cosas que ya conocemos o están establecidas, pues en Europa también se puede desarrollar ese tipo de cambios, y comenzó la ilustración. ¿Hasta qué punto será? No he podido ver, no he podido saber al final de cuentas si se ha desarrollado ese tipo de tesis, que me parece muy interesante, pero un detalle les doy. Ahora sí, vamos específicamente a meternos al tema de la Revolución Francesa. Los años de inicio y finalización, con fechas vamos a ir. 14 de julio
julio con L de Lucho, siempre les digo, 14 de julio del año 1789. Y siempre les detallo, 1789, fíjense, 1789. Siempre van a ir en ascenso, 1789. Entonces, no olvidarse, ponen 1789 y ya tienen la Revolución Francesa. Esa es la fecha que inició, la fecha en la cual ha terminado. 9 de noviembre. 9 de noviembre del año 1799. 9 de noviembre de 1799. Juego de palabras también ahí, ¿no ve? Mucho choque de Ns. 9 de noviembre de 1799. Entonces, a no olvidarse tampoco, es interesante ese tipo de detallitos que hay que encontrar. Ya sabemos el inicio y la finalización, entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando en nuestra mente. Constantemente vamos a ir recordando 1789. Vamos con los antecedentes. Lo que están observando es Versalles. Es el palacio de los reyes de Francia. Un detalle interesante acerca de Versalles. Interesantemente, en el caso de este palacio, que en la actualidad, esa es la fotografía, en la actualidad sigue existiendo Versalles, por si acaso. Interesantemente, ¿qué es lo que sucede? Se construye el palacio muy, muy lejos de París. No se olviden para nada. Imagínense ustedes en el lugar donde están y hacer una especie de separación en el lugar donde ustedes estén, más o menos a pie, por decir así, alrededor de, ¿qué les puedo decir? 2 horas, 2 horas y media, alguna cosa así, que pueden ir caminando a pie. Más o menos algún detallito así tendrían que recordar. Es muy lejos en realidad de París. ¿Y por qué han hecho los reyes de Francia eso? Porque básicamente no quieren tener relación con el pueblo. Entonces hay una especie de separación entre lo que va a ser la nobleza y simplemente el pueblo francés. Los personajes claves de esta historia, anótense Luis XVI, llamado también Luis Capet, por si acaso. Luis Capet, Luis XVI, que va a llegar a ser rey de Francia. Ya está especificado ahí en la imagen. Y por otra parte va a ser María Antonieta, archiduquesa de Austria. Entonces, tanto el caso de Luis XVI y María Antonieta, lamentablemente, ha sucedido lo siguiente, les voy contando. Ellos se han conocido, Luis XVI a la edad de 16 años, María Antonieta a la edad de 14, y se casaron en esa edad, 16 y 14 años. Como siempre les indico, no ha sido una boda voluntaria, ha sido un tratado de paz en realidad. Les comento, Francia y Austria estaban firmando un tratado de paz entre las dos naciones y simplemente para simbolizar el acto unen a los dos hijos, tanto del rey de Francia como la emperatriz de Austria. Entonces, lo único que sucede acá es que simplemente se unen en matrimonio y fíjense el día que se conocen, el día que se casan. Así fue lamentablemente ese tiempo. Y a partir de ese momento es que son príncipes, va pasando los años, ya tiene Luis XVI a la edad de 21 años, María Antonieta 19, fallece el rey de Francia y le toca gobernar a Luis XVI. Muy jóvenes, fíjense. Inexpertos en algún caso, no tanto por la juventud, sino por el caso de que su carácter de Luis XVI lamentablemente era muy sencillo. ¿En qué sentido? Cada vez que tenía que resolver un problema, le consultaba a alguien y ya tenía una decisión.
pero antes de que tome por completo la decisión, viene alguien y le dice simplemente que cambie de opinión y rápidamente cambia de opinión. En un documental decía, no es un carácter de un rey. Los reyes tendrían que estar completamente seguros de alguna decisión. Entonces, eso es lo que ha sucedido con Luis XVI. Cuando llegaron a ser reyes, lamentablemente Luis XVI destruye, así vamos a especificar, destruye lamentablemente la economía de Francia. María Antonieta no se queda atrás, va a comenzar a comprar vestidos, sus peinados van a ser bien costosos o también ostentosos. En el caso del desarrollo de teatros, siempre les voy comentando, constantemente hacen todo tipo de, vamos a decir así, actos protocolares. Es decir, tienen actos para ir a tomar el té, otros actos solemnes, vamos a decir así, para desarrollar simplemente el momento de que se van a dormir. Otros, el momento en que se despiertan. Otros, en el momento en el que tienen que ir al jardín. Constantemente, entonces María Antonieta se aburría en ese tipo de cosas y al final de cuentas simplemente producía obras de teatro para tratar de estar más tranquila, por decir así, sin tanto exceso de cortesía y demás. María Antonieta y Luis XVI entonces destrozan la economía de Francia y justo en ese momento también sucede este detalle. 1788 al año 1789, un invierno en Francia. Un invierno tan duro que lamentablemente las cosechas no aguantan y la consecuencia directa va a ser la falta de alimentos. Es decir, una vez que pasa el invierno, las malas cosechas producen simplemente crisis alimentaria. Seguido de esto, Luis XVI tenía la posibilidad de apoyar a su pueblo, pero lamentablemente, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente le entrega 2 millones de libras a Estados Unidos. Entonces, 2 millones, fíjense, 2 millones de libras. Su moneda de Francia se llamaba libras. Entonces, le entregó 2 millones de libras a Estados Unidos. ¿Por qué le entrega 2 millones de libras a Estados Unidos y no a su propio pueblo que está sufriendo de hambre? Esa es la mala administración. Solo porque les cae muy mal Inglaterra, Gran Bretaña, solo por ese motivo es que Francia les regala dinero a los americanos. Y así van a poder conseguir más productos en armamento y al final de cuentas la posibilidad de independizarse. Entonces, ahí donde está la crisis más aguda, Luis XVI lo que va a hacer es simplemente contratar a un ministro de Economía. Anótense, Jacques Necker. Este personaje, como están viendo ahí su nombre, Jacques Necker, dice, ¿no? Entonces, en francés se va recortando un poquito algunas letras, ahí está Jacques Necker. Este personaje es ministro de Economía de Luis XVI y tiene una idea completamente distinta a la de Luis XVI. Eso es lo más curioso. Luis XVI tenía en parte, parece ser, la idea de que el pueblo es el que tiene de alguna manera a la monarquía, a los reyes. Pero en cambio, Jack Necker, que trabaja para el rey Luis XVI, dice, tiene que ser al revés. El rey tiene que tratar de hacer todo lo posible por sustentar el alimento al pueblo. Y es este personaje quien va a desarrollar, anótense como un primer subtítulo esto, número 1 pueden colocar, inciso A, un asterisco, un guión, depende de ustedes, vayan desarrollando, hay muchas etapas, esta es una de las primeras etapas. Se ha desarrollado la reunión de los estados generales. No nos interesan las fechas porque no les van a preguntar específicamente cuándo se ha hecho la reunión de los 3 estados, no. Es inicio simplemente para que tengan una idea en su mente
en mayo de ese año 1789. Siempre les digo, no traten de llenarse con muchas fechas, ¿no? En el mismo año 1789 que va a ser la revolución, solamente es en mayo, para tenerlo en la mente, a inicios. Jack Napier había dicho, hay que resolver el problema económico, entonces hay que llamar a la reunión de los tres estados. ¿Qué es la reunión de los tres estados? La unión de los nobles con el clero, la Iglesia Católica, es decir, y el pueblo, los tres grupos. Como están observando, así se llama. Primer estado, segundo estado y tercer estado. Los tres estados se reunían, pero no toditos, no toda la población, solo los representantes de cada uno de los sectores. Y se dividían por cámaras. Imagínense, es como decir Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Cámara de Representantes. Tres tipos de cámaras existían. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Cada uno tenía la condición de un voto por estado. Un voto. Entonces, cada vez que se hacía una votación, va a haber siempre un ganador y un perdedor. ¿Por qué? Son tres votos. No puede haber un empate. Lo desagradable del caso va a ser esto. En el tercer estado está el pueblo. Y lamentablemente al pueblo nadie le quiere escuchar. La nobleza y la Iglesia Católica se unen siempre contra el pueblo. Es decir, siempre hay dos votos a favor y uno en contra. Entonces, para que tengan esa idea, lamentablemente ese ha sido el suceso de lo que va a ser en la reunión de los tres estados. Han sido en parte, lamentablemente, no escuchados los campesinos y lo que va a suceder es que simplemente el tercer estado se divide. Es decir, ya no quieren hacer la reunión de los tres estados y solitos los del tercer estado se van a reunir. Este personaje, anótense por si acaso, está dentro de lo que va a ser el tercer estado. Representante importante del tercer estado, Maximilien Robespierre. Este personaje va a llegar a ser el personaje principal de toda la revolución. Abogado de carrera, por si acaso, formado en la ilustración. Hemos dicho, la ilustración es tratar de cambiar, entonces esa es la idea que tiene Maximiliano Robespierre. Ahora sí, vamos a la segunda etapa, como les decía. Solitos se van a reunir, anótense número 2, inciso B, asterisco, un guión, esta es la segunda etapa, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a ser la reunión de puros representantes solamente del pueblo francés. Y como les decía, ahí va a estar también Maximilien Robespierre. Estaba en la reunión de los tres estados, está también en la Asamblea Nacional. Es un personaje que es un orador, es decir, debate y casi siempre gana. O sea, era muy capísimo para el debate. En la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Para que tengan una idea, esto se va a producir en junio del mismo año. Entonces nos estamos acercando paulatinamente a lo que va a ser julio, el 14 de julio de 1789. Estamos muy cerquita. Ya pasó mayo, la reunión de los tres estados, ya pasó junio, la Asamblea Nacional. Y vamos a ver en unos momentos más el detalle de lo que va a pasar. Pero en la Asamblea Nacional, solito los del pueblo, ¿qué es lo que habían aceptado? Anótense ahí, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso habían producido, anótense, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Les vuelvo a repetir, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué es esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Entre paréntesis pueden colocar la Constitución de Francia. Entonces es la ley más importante de Francia, la Constitución de Francia. En el caso de la Constitución de Francia,
¿Por qué motivo se lo ha aceptado? Solo por los representantes, ojo, por la asamblea, para quitarle poder al rey. Siempre les digo, imagínense esto, cuando se vive en una monarquía, en el caso de Francia, la monarquía específicamente, el rey, puede desarrollar todo lo que desee. Si quiere cobrar 3, 4, 5 veces al año un impuesto, lo puede hacer porque es un rey, se le obedece al rey. Pero en cambio, si Francia tiene una constitución, no depende completamente del rey. Si el rey dice, quiero cobrar 2, 3 veces al año impuesto, hay que leer la constitución. Si la constitución le permite, sí, pero si la constitución dice, solamente se puede cobrar una vez al año, el rey ya no puede hacer nada. Entonces se achica el poder del rey. Esa es la constitución. Luis XVI no lo va a aceptar de buenas a primeras, lamentablemente. Va a tener que haber conflictos para poder aceptar esa constitución. ¿Qué más han desarrollado los de la Asamblea? La libertad de prensa. La libertad de prensa. En el caso de la libertad de prensa, quiero que tomen en cuenta este nombre de este personaje, Jean-Paul Marat. Es dueño de un periódico muy famoso en esa época de lo que va a ser la Revolución Francesa. Jean-Paul Marat. Su periódico, ahí está anotadito justamente, el Ami du Peuple, es el amigo del pueblo. Así significa, ¿no? El amigo del pueblo. Perdón que lo digo, pero vaya qué amigo. ¿Por qué? En realidad, Jean-Paul Marat no hacía un periodismo del tipo veraz, es decir, no investigaba a fondo si era cierto lo que decía, sino lo que sucedía es que simplemente cualquier rumor que escuchaba Jean-Paul Marat lo colocaba en su periódico y decía, esto es lo que ha hecho el rey, o esto es lo que ha hecho la corte del rey. ¿Para qué? Para que las personas se enfurezcan más todavía contra el rey de Francia. Ese es el tipo de trabajo de Jean-Paul Marat. ¿Qué más ha hecho la Asamblea? Anótense. La Asamblea también ha producido lo que va a ser el caso de la libertad de prensa. Perdón, la libertad de las Antillas francesas. Libertad de las Antillas francesas. ¿Qué son las Antillas francesas? Son las islas de Francia, las colonias, no se olviden. Inglaterra era un país que tomaba territorios de otros lugares, colonizaba, lo mismo Francia, lo mismo Alemania, es lo mismo España, entonces era algo bien normal para ellos en esa época. Entonces los franceses, los de la Asamblea dicen, si nosotros queremos libertad, pues también tenemos que darle libertad a las Antillas francesas, a las colonias de Francia hay que darles libertad. Ese es el tipo de cambios que han ido desarrollando la Asamblea. Otro detalle importante, eliminación de la pena de muerte. No tiene que existir en el nuevo régimen este detalle de la pena de muerte. Ese es el cambio que quieren hacer en la Asamblea Nacional, solo el pueblo. Vuelvo a repetir, nada de nobles, nada de iglesia católica. Posteriormente, eso pasa ahí en junio y en julio sucede esto. No es otra etapa, seguimos en la misma etapa, solo que el 14 de julio de 1789 se desarrolla una revolución, inicio de la revolución en Francia. Les voy comentando. ¿Qué es lo que sucedió? Ese día se había desarrollado una protesta en París, en la capital de Francia, y lo que hace el rey Luis XVI es apostar al ejército francés a orillas, vamos a decir así, de París. Si es que las protestas continuaran, el ejército francés va a ingresar, va a arrestar a muchos, asesinar a otros, y eso hace que las personas de París se enojen más todavía. Se enfurecen y ¿qué es lo que va a desarrollarse? Van a asaltar las armerías. Toman las armerías donde están justamente guardadas las armas, la munición, sacan todo eso, lo distribuyen entre el pueblo
para tener la posibilidad de defenderse frente al ejército francés. Pero lo que les faltaba era la pólvora, y la pólvora estaba en un castillo. El castillito muy famoso se llama La Bastilla. Por si acaso, ahí está. Es el mismo, la misma fecha, se llama inicio de la Revolución Francesa o, como hemos observado, la toma de la Bastilla. Voy dando algunos detalles más. Mientras sucedía, como les decía, la toma de las armas y municiones, van donde el castillo, abren las puertas y el director está ahí. Toman al director, lo empiezan a golpear hasta el punto en el cual la persona dice déjenme morir. Lamentablemente, toman a la persona, le cortan la cabeza, agarran la cabeza, lo van a colocar en una lanza, lo clavan en una lanza y ahí está desfilando en las calles de París. Así inició la Revolución Francesa. Como están observando, les decía, es igual llamada toma de la Bastilla porque han empezado a destruir al día siguiente ese castillo que se llama la Bastilla. Fue destruyéndose poco, pero con muchas ganas de destruir ese castillo. Por eso se llama también la toma de la Bastilla. A partir de ese momento, entonces, se va a ir radicalizando más y vamos a colocar otra etapa, la tercera etapa, la Convención Nacional. En el caso de la Convención Nacional, ya no está más la asamblea como tal, ya no están los representantes del pueblo, son 3 partidos políticos los que van a gobernar Francia de alguna manera, sigue estando el rey, sigue estando la reina, pero han ido perdiendo mucho poder. Posterior al 14 de julio se van a hacer muchos otros tipos de levantamientos, van a llegar hasta Versalles y le van a obligar a Luis XVI a firmar la Constitución de Francia. Cuando se firma la Constitución de Francia, quiere decir que el rey ya no tiene todo el poder, va a ir bajando en intensidad su poder. En el caso de la Convención, les decía, son 3 partidos políticos los que van a gobernar Francia. Número 1, los jacobinos. Así se llaman, pues, no se olviden, los jacobinos. ¿Quién está dentro de los jacobinos? Pues el personaje que hemos mencionado. A ver, les voy detallando para que lo noten, por si acaso también ahí. El personaje, Maximilien Robespierre. Este personaje está entonces dentro de este grupo llamado los jacobinos. ¿Qué tipo de política tenían los jacobinos? Radicales. Eran los más duros. Si podían comenzar una batalla contra el rey, lo harían. Entonces, es un poco la idea de lo que va a ser el caso de los jacobinos. Otro detalle, los girondinos, con G de gato. Girondinos. En el caso de los girondinos, es un partido político conservador. Es decir, están a favor de la revolución, pero no hacen cambios tan bruscos como los jacobinos. Van a ir paulatinamente y con calma. Y finalmente, el último partido político, el pueblo llano, o llamado también la llanura, el pueblo llano o de la llanura. Y este partido político, vamos a utilizar una palabra que es muy contemporánea, es un partido político de centro. Es decir, a momentos se vuelven bien radicales y a momentos se vuelven conservadores. El día de mañana vamos a detallar qué pasa más ahí en la convención. Entonces, aquí quedamos, compañeros. Hasta mañana. Bendiciones.